fuerte también el tema, al igual que Latinoamérica, en el Asia también están tratando de controlar, pero hay casos y bueno, en Australia por la misma fauna también tienen algo, ¿ya? Es decir, esta enfermedad está constituida a nivel mundial, pero con más características de prevalencia en países aún subdesarrollados, ¿no? ¿Ves? Donde no se tiene el poder económico todavía para hacer campañas de erradicación bastante fuertes, campañas de control fuertes, en los cuales haya dinero en juego que pueda ayudar a contrarrestar los procesos de esta enfermedad. ¿Ya? como en toda enfermedad existen algunas sinonimias, ¿ya? Y cuando hablamos de la rabia canina, por ejemplo, hasta hace unos años se la llamaba como hidrofobia, ¿ya? ¿Por qué se decía la hidrofobia? Porque la gente miraba a los animales y veía que estos tenían, no se acercaban al agua, no tomaban agua, ¿no ve? Y decían, ah, no, este animal tiene miedo al agua, por eso le decían la hidrofobia. Pero bueno, posteriormente se ha ido viendo de que no era tan así, no era que los animales tenían miedo al agua, sino lo que pasa es que hay una alteración tan fuerte a nivel de los nervios que lo que hace es pues que los músculos, los maceteros, los mandibulares y los músculos del cuello para la deglución no respondan. Entonces el animal al acercarse al tratar de comer o de tomar algo y hacer la deglución pues tiene dolor, y por lo tanto no se acerca pues al agua, por el mismo hecho de que sí, si está muriendo de sed, está deshidratado totalmente y demás, pero igual así prefiere evitar el agua para no sentir ese dolor, ¿no? Entonces, por eso antiguamente le decían hidrofobia. Ahora se ha determinado que no hay tal, ¿no ve? Que es la rabia y punto. También en bovinos se la llama derrengue, ¿ya? ¿Qué quiere decir derrengue? Quiere decir cojera, ¿ya? Eso es uno. También en nuestro medio les hablo de Bolivia, generalmente en la parte oriental, en la parte tropical, en la parte caliente, se les dice mal de cadera, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque un animal que tenga estas características de rabia va a tener incoordinación por la atrofia que genera el virus como tal a nivel del sistema nervioso, y lo que hace es que el animal empiece a cojear en las primeras fases, antes de postrarse, ¿ya? Por eso se llama mal de cadera. Y esto genera de que pueda haber algunas eh, complicaciones, algunas confusiones a nivel de cuando se hace un diagnóstico diferencial. Ya, enseguida vamos a ver eso. Entonces, ya sabiendo las diferentes sinonimias que se les da a estas, es importante que sepamos cuál es el agente etiológico de verdad. Y el agente etiológico va a ser un virus, ¿ya? Un virus de la familia Rhabdoviridae, es un rhabdovirus. Se ha descubierto específicamente que es un lisavirus el que genera este tipo de enfermedades, ¿ya? ¿Qué podemos decir de este virus? Hablando acerca de ya a profundidad, las cosas que nos interesan, porque lo principal es eso, que es un rhabdovirus de la familia Rhabdoviridae y específicamente es el lisavirus, ¿no ve? Pero para generar un poquito más de conocimiento podemos decir de que es un virus que va a generalmente morir muy rápidamente cuando hay contacto con algunos desinfectantes. Este virus también puede moverse a una velocidad, se cree, de 3 milímetros más o menos por día, ¿ya? Existen artículos científicos que dicen que puede ser un poco más. Y existen artículos científicos que dicen que no, que su movimiento no es tan rápido, ¿ya? Lo que sí se ha determinado al 100% es que mientras más cerca sea la mordida del animal infectado hacia la víctima, ¿no ve? Hacia el animal sano, mientras más cerca hacia el cerebro sea, más rápido va a cundir la infección. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque este virus va a tener movimiento a través de los nervios, no se va a mover a través de lo que es la sangre.
¿ya? Entonces va moviéndose de poco en poco. Podemos decir también que se han hecho pruebas de liofilización, ¿ya? De este tipo de virus en tejido afectado, ¿ya? Y con esta técnica de liofilización van a mantenerse en una temperatura relativamente media, o sea, no me refiero ni muy caliente ni congelada tampoco, puede mantenerse y generar su virulencia hasta en un 50% entre 2, 3 semanas fácilmente. ¿Ya? ¿A qué temperatura exactamente? Sobre los 5 grados y sin llegar a los 12. ¿Ya? Entonces imagínense, puede ser una fuente de contagio bastante amplia. La pasteurización sí mata este virus. ¿Ya? Y por último podemos decir que tiene una forma de una bala cualquiera, de un armamento. ¿Ya? Esa es la forma que tiene este virus. Hablando de la epidemiología, ¿qué podemos decir? ¿Qué se nos tendría que venir a la mente? En primer lugar, que todos los animales que son de sangre caliente van a ser susceptibles a esta enfermedad. ¿Ya? Todos los animales de sangre caliente. Hablamos de gallinas, hablamos de bovinos, hablamos de perros, hablamos del humano, de chanchos, de tejones, de todos. ¿Ya? Eh, la transmisión más directa de esta enfermedad va a ser mediante la transmisión directa propiamente dicha, es decir, la saliva de un animal positivo en un animal que esté sano, ¿no ve? Por la acción de la mordedura, los dientes aplican presión, van a generar la punción en la piel, van a generar esa herida y como los dientes están contaminados de saliva y la saliva está contaminada con el virus, pues el virus va a ingresar y se va a empezar a mover por los músculos hasta llegar a los nervios y por los nervios es donde más rápido se va a transmitir la enfermedad. ¿Ya? Esa es la forma más común de la transmisión de esta enfermedad. Pero también tenemos que saber que hay otros dos tipos de contagio. ¿Ya? La forma indirecta por aerosoles, como se llama, es dada cuando algún individuo, sea humano, sea un zorro, cualquier animal de curioso, entra a algunas cuevas donde hay mucha cantidad de murciélagos. ¿Ya? Y estos murciélagos obviamente generan desechos, orina y heces, ¿no ve? Y en algunos casos muy raros puede haber incluso goteo de sangre, perdón, de saliva, ¿ya? Pero la parte fuerte aquí sería por la eliminación de los desechos. Entonces, se ha comprobado que ha habido casos positivos de contagios por aerosoles en cuevas donde había demasiada cantidad de materia de desecho, ¿ya? Se ha visto también que puede haber un contagio por forma digestiva. ¿Ya? ¿Cómo sería la forma digestiva? Obviamente por el ingreso por boca, estómago e intestinos. Y se han contagiado de rabia. ¿Cuándo se ha dado estos casos? En animales que han sido sometidos a canibalismo. ¿No ve? Obviamente estas son pruebas laboratoriales, ¿no ve? Donde se les hace faltar alimento a los ratones y bueno, muere uno por inanición y los demás aprovechan de que el animal ha muerto y se lo empiezan a comer. Obviamente todos estaban infectados con rabia y al paso de los días se han podido evidenciar de que todos los animales que han hecho la ingesta de ese animal que ha muerto eh, han sido infectados. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay varios tipos de contagios, ¿no ve? Entre un perro que le muerde a una vaca, la va a contagiar. Un perro que le muerde a un humano, lo va a contagiar. Esa es la directa. También el tema de lo que es, como les decía, los aerosoles. Y también el tema del canibalismo. Pero la fase más importante de contagio va a ser producida por un vampiro, ¿no ve? Por un murciélago hematófago, ¿ya? En nuestro medio, mm, si bien conocemos a los vampiros, no son tan grandes, digamos, como en otros sitios, como en Europa o como en el África, ¿no ve? Que los vampiros son mucho, mucho más grandes que los murciélagos. Me refiero a una relación de 1 en 20, por lo menos. Aquí se diferencia un poco
más que por el tamaño, lo hacen por la forma de la cabeza, ¿ya? Y este vampiro hematófago, el Desmodus rotundus, como se llama, su nombre científico, lo que va a hacer es ser el que transmite la enfermedad. Y eso tenemos que tener en claro nosotros. ¿Por qué razón? Porque no es transmisible por los demás murciélagos, ¿ya? Y podemos generar en nuestro poco conocimiento o en no hacer conocer a la gente que no tiene estudios específicamente este tipo de cosas, que hagan una eliminación de murciélagos que son beneficiosos, ¿no ve? ¿Por qué razón? Porque hay murciélagos que son hematófagos, los vampiros, como les digo en este caso. También existen los que son los insectívoros, que son los que ayudan bastante al hombre porque se comen a los mosquitos. El rato que están volando, nomás con la lengua están cazando a los mosquitos. Y ustedes saben que los mosquitos son portadores de miles de enfermedades, empezando de la leishmaniasis, dengue, chikungunya, el tema de la malaria, ¿no ve? Y portadores de otras enfermedades un poco menos letales. Pero son animales que nos ayudan en el ecosistema. También pueden ser los murciélagos que son los mieleros, que llevan de un lugar a otro, al igual que las abejas, el polen, ¿no ve? Entonces son especies benéficas a las cuales no se las debería ni siquiera eliminar. Lastimosamente, cuando se hace un proceso de control de murciélagos, pues caen todos los diferentes tipos de murciélagos. Vamos a hablar de eso enseguida, ¿ya? Terminando con lo que es la epidemiología, tenemos que saber de que esta enfermedad tiene una tasa de letalidad casi del 100%, ¿ya? La morbilidad también es muy alta, se habla de un 95% por arriba. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? De que un animal enfermo es, tiene casi el 100% de probabilidad de contagio a alguien sano, ¿ya? Uno. Nos está diciendo también de que si es mordido un animal sano a una persona o a otro animal sano, un animal enfermo a un sano, el porcentaje de muerte de este es casi del 100%. ¿En qué especies? En humanos, ¿ya? También en perros. En bovinos, el porcentaje de mortandad disminuye casi a un 50%. Es decir, que el 50% de probabilidad hay de que esa vaca contagiada con rabia sobreviva, ¿ya? Pero, pues es un foco pasible de diseminación del virus, ¿no ve? Hablando ya a nivel de lo que es la patogenia, podemos decir de que este virus es inoculado obviamente por la mordida del animal portador. Les vuelvo a repetir, puede ser el murciélago hematófago o puede ser un perro cualquiera, ¿no ve? En el sitio donde ha sido inoculado el virus como tal, va a esperar unos breves momentos, unos breves minutos, un tiempo aún no determinado, se dice que aproximadamente unas 6 horas antes de empezar a moverse el virus como tal, y luego recién va a empezar a tener una replicación a nivel de lo que son las células musculares. ¿Ya? Una vez que ha generado esta replicación en las células musculares, lo que va a hacer también es empezar a generar ya la propagación a nivel de lo que son los axones, ¿ya? Los axones, a nivel de lo que son, obviamente los axones ustedes saben que son las terminaciones de los nervios, ¿no ve? Y por este medio, entre nervio y nervio, empieza a transportarse, empieza a subir, empieza a emerger, generalmente buscando lo que es la base del sistema nervioso central, ¿no ve? Entonces, la patogenia de esta enfermedad nos dice de que se han comprobado casos en los que puede haber el transporte del virus por sangre, sí, pero es muy raro. Imagínense si el transporte fuera sanguíneo, entonces pues el contagio sería en cuestión de segundos, ¿no ves? Se irrigaría todo el cuerpo. Y bueno, por suerte solamente es a nivel de los nervios. Una vez que ha empezado a ascender hacia el sistema nervioso central, lo que va a hacer es empezar a generar parálisis.
a nivel de lo que son los nervios principalmente y a nivel de lo que son los músculos. Y cuando ya ha entrado al sistema nervioso central en relación a lo que es columna vertebral, hipófisis y demás, lo que hace es una alteración total de el comportamiento del animal. Lo va a alterar 100% los ruidos, el movimiento, va a generar de que no pueda haber deglución y va a generar de que el animal cambie rotundamente su carácter. ¿Ya? Hablando de patogenia, podemos decir que se presentan dos fases en bovinos y en animales carnívoros son tres fases. ¿Ya? La fase prodrómica, como se llama la primera, en caninos, que es la fase donde va a haber un cambio de comportamiento. Es decir, si el animal era muy dócil, va a empezar a ponerse un poco más agresivo. Si el animal era muy sociable, va a empezar a alejarse un poquito, va a empezar a buscar sitios oscuros, ¿ya? Y va a empezar a cambiar su carácter. Esa fase aproximadamente dura de 2 a 3 días. Y después de eso entra a la fase que es la fase furiosa, ¿ya? En la fase furiosa es cuando va a generar ya el cambio total de su accionar, lo va a irritar mucho los ruidos, lo va a irritar mucho el tema del movimiento y va a empezar a morder todo lo que se mueva. ¿No ve? Y por último entra una última fase que es la fase paralítica en la cual el animal ya no puede moverse, ya no puede deglutir y por último el animal pues le va a morir, ¿no ve? Lo mismo pasa en bovinos. Cuando hay esta etapa ya de la patogenia, no se considera como fase prodrómica, solamente tiene dos fases. La fase furiosa, que genera no que la vaca pues vaya correteando detrás de las personas queriéndolas morder, ¿no ve? Pero sí lo alteran los ruidos. Entonces, si se le acerca mucho otro bovino a olerle todo, lo que va a hacer es reaccionar tratando de cornear o pateando, ¿no ve? Y principalmente lo que hace es escapar y buscar lugares donde se encuentre solo el animal, ¿ya? Busca sombra porque son fotosensibles. Y es ahí donde va a empezar a generar toda la sintomatología también, que enseguida vamos a hablar de eso. Y por último, llega a generar la fase paralítica, donde por acción del toda la función que ha tenido el virus a nivel de lo que es los nervios, el sistema nervioso central y demás, va a generar de que haya una incoordinación tanto en el movimiento, incoordinación en el tema de lo que es la función primaria de las glándulas salivales también, y por lo tanto pues empieza a tener ya otras características sintomatológicas, ¿ya? Y bueno, en relación a lo que es bovinos, la enfermedad puede estar latente unos 20 días y puede llegar a morir antes de estos 20 días o en 20 días o directamente, como les decía, el 50% de probabilidad de que el animal empiece a superar la enfermedad y sobreviva. Cuando hablamos de perros, por lo menos hasta hace unos años atrás se decía de que en 10 días el animal moría. Por eso hacían la captura del animal, lo ponían entre rejas, ¿no ve? En las perreras, en zoonosis, y esperaban 10 días, ¿no ve? A partir del momento de la captura del animal. Y si en 10 días el perro no moría, lo dejaban libre, o buscaban a sus dueños, por lo menos, ¿no ve? Para, bueno, darle una oportunidad al perro. En cambio, si moría en ese transcurso, se pensaba de que era pues el caso positivo de rabia, pero algunas perreras municipales decían, ¿cómo podemos esperar tanto tiempo, los 10 días a que muera el perro, si ha mordido a algunas personas? Entonces lo que hacían es sacrificarlo al animal, le cortaban la cabeza, hacían una incisión a nivel del cráneo y sacaban una parte del cerebro que se llama las astas de Amón, ¿ya? Y estas astas de Amón es las que hacían las pruebas laboratoriales de inmunofluorescencia y determinaban si el animal era positivo o no al virus, ¿no ve? En algunos casos salía de que no, ¿no ve? De que no estaba con rabia el animal, pero bueno, ya lo habían sacrificado.
Eso se daba, ¿por qué? Porque todavía no estaba bien introducido el tema de calendarios vacunacionales en humanos y querían pues tratar de ganarle tiempo al tiempo para que no haya la posibilidad de que sea irreversible la enfermedad en la persona a la cual haya mordido ese perro. ¿No ve? Entonces, actualmente ya se ha visto de que eh, se puede hacer un manejo mucho más eficiente con controles vacunacionales y pues ya las políticas ya no son tan severas con los animales que puedan llegar a ser sospechosos. Pero sí les digo, ojo, no hay que descuidarse, ¿no ve? Entonces, en relación a lo que es los síntomas, la sintomatología, ¿qué podemos decir? Por todo lo expresado anteriormente, entonces sabemos de que esta enfermedad va generando fases y estas fases, cada una de ellas va haciendo de que haya un cambio total en el animal, tanto uh, en comportamiento como en forma física, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos saber es que esta enfermedad afecta el sistema nervioso central. Por lo tanto, vamos a generar una incoordinación. La incoordinación a todo nivel. Puede ser empezando de temas más simples como una leve cojera, en bovinos les hablo, como generando que haya mucha producción a nivel de lo que son las glándulas salivales y por lo tanto empiece a haber una cialorrea profusa, ¿no ve? Empiece a babear el animal. No espumea tanto como se ve en los perros, pero sí se ve que a nivel de la comisura de los labios siempre hay acúmulo de baba, de saliva, y que va goteando continuamente al piso, ¿ya? Eh, También podemos observar de que el animal va a dejar de comer, eso es obvio, va a dejar de tomar agua por el mismo hecho de que hay parálisis a nivel de lo que son los músculos que les decía, los músculos maceteros, los músculos mandibulares, los músculos del cuello para la deglución y el animal pues entra en un proceso de anorexia, baja totalmente su condición corporal, se deshidrata mucho el animal y también va a generar los cambios de comportamiento, ¿no ve? Como les decía, se vuelven fotosensibles, empiezan a buscar lugares oscuros, empiezan a alejarse del rebaño, quieren estar solos y se vuelven agresivos hacia lo que es el movimiento y el ruido, los altera demasiado, ¿ya? En perros, la enfermedad tiene un curso mucho más drástica todavía, ¿no ve? Como les decía, está dividida en tres fases, la prodrómica, la furiosa y la paralítica. Entonces, en cada uno de ellos, la prodrómica empieza cuando el virus ya ha ingresado, ya ha colonizado la musculatura, está empezando a moverse a nivel de los nervios y va a empezar a llegar al sistema nervioso. Entonces, lo que hace el animalito, sin darse cuenta, obviamente, es cambiar totalmente su comportamiento. Si era muy agresivo el animal, se va a empezar a poner muy dócil, ¿no ve? Y va a querer ser un poco más juguetón, más sumiso, ¿no ve? Va a perder territorialidad y pasando las horas ya empieza a buscar un lugar donde refugiarse, donde esconderse, donde estar solo todo el tiempo y que la luz solar no le dé directamente. A partir de la fase prodrómica es que el animal ya empieza a generar una anorexia total, el cuerpo ya no le va a pedir alimento, ya no le va a pedir agua y empieza a tener pues también una condición corporal deplorable, ¿no ve? A partir del segundo día, cuando ya va a empezar a notarse que hay un cambio en el comportamiento total, es decir, ustedes le mueven algo, están barriendo, se cae una lata, qué sé yo, el animal lo que va a hacer es ir y morder, va a empezar a morder, ¿no ve? Se va a empezar a poner furioso, como su nombre dice en la fase y a todo lo que meta bulla, a todo lo que genere algún sonido lo va a alterar totalmente y va a querer ir a reaccionar mordiendo. Entonces, eh, es a ese nivel en la cual ya se nota que hay un grado de deshidratación muy alta y a partir de la fase furiosa también es donde ya las glándulas salivales hacen de que se vea ese efecto de espuma en la boca, ¿no ve? Su producción de saliva es continua, no para
y como no hay deglución, tampoco el animal tiende a expulsar todo eso los nervios y el sistema nervioso genera una incoordinación. El animal puede estar echado y puede estar pataleando continuamente, ¿no ve? Como si tuviera algún tic nervioso y bueno, llega un momento en el que ya el cuerpo no aguanta y el animal muere, ¿ya? Se ha determinado de que en todas estas fases y sintomatologías, la fase donde podría pensarse que es más eh, peligrosa es la fase furiosa, ¿no ve? Porque es en la fase en la que el animal se va a alterar por el movimiento o por el ruido y va a ir y va a morder, ¿ya? Se puede pensar eso. Pero cualquiera de las otras fases es latente la posibilidad de que nos llegue a contagiar. Se ha determinado que perros que aún no tenían sintomatologías, pero que ya estaban empezando a cursar la enfermedad, han contagiado a sus dueños, ¿no ve? Y los dueños no se han dado cuenta, han pensado que era un mordisco accidental y a partir de los 5 o 6 días que ya han visto que el animal tenía ya síntomas más críticos, recién han ido a hacerse ver y el virus ya estaba en fase ascendente. ¿No ve? Entonces, nosotros tenemos que saber que la probabilidad de contagio es inmediata. En cuanto el animal sano haya sido atacado por un animal positivo, ya y pasado unas pocas horas, ya puede ser una fuente de contagio, un foco infeccioso. ¿Ya? ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? Como les decía, en animales de compañía no hay tal. ¿No ve? Animal positivo es animal que va a ser eliminado o va a morir. En humanos, obviamente, se trata de hacer, pero no hay un tratamiento, no se le pone un antibiótico o suerito, ¿no ves? Lo que se hace es actuar de inmediato en lo que son las vacunas, pero esa es una forma de control, ¿ya? No hay un tratamiento específico. En bovinos, les repito de que no es que va a morir al 100% esta vaca, entonces, o este toro. Entonces se puede hacer tratamientos paralelos, se les puede poner antibióticos, evitando una reinfección bacteriana, se les pone suero, en el suero se les va a poner vitaminas energéticas, reconstituyentes, minerales, todo lo que pueda generar de que el animal mejore su condición corporal si es que logra cursar la enfermedad, ¿no ve? Teóricamente. Pero como profesionales en salud, nosotros tenemos que saber de que no deberían hacerse un tratamiento en este tipo de enfermedades. Al igual que en la fiebre aftosa, es de declaración obligatoria y lo que debería hacerse es eliminarse al animal positivo y declarar a las autoridades competentes. En algunos casos, lo mejor es pues tener a un animal ya con rabia, les sigo hablando de bovinos obviamente, y lo que se hace es empezar a vacunar a todo el resto de los animales. Y a este que está cursando, generalmente se espera a ver si va a recuperar o no. Pero ¿qué piensan ustedes? ¿Qué creen que es lo correcto? ¿Tener un animal así? ¿Tener un animal que va a ser diseminador de la enfermedad sí o sí? ¿Por qué razón? Porque está infestado, está con la enfermedad. Y todos los días expulsa cierta cantidad de saliva al pasto, ¿no ve? No se ha comprobado al 100% si es que ha habido algún caso de contagio entre un animal sano que haya ingerido pasto, que haya tenido contacto con saliva de otro animal infectado. No se ha determinado. Se cree que sí, pero también se dice de que la ingesta de esta cantidad de saliva tendría que ser muy alta para contagiarse. Lo mismo se ha visto en humanos. Hacía algunos estudios y decía de cuál es la probabilidad de que un humano, en el hipotético caso que tenga rabia y que no se haya percatado todavía, esté con su pareja y que por medio de los besos es posible que se contagie la pareja y se ha determinado que sí era posible, pero es poco probable esto porque tendría que haber un intercambio por lo menos de 3 litros de saliva entre el contagiante a la persona sana, imagínense. Entonces, eh, la,
La teoría nos dice una cosa, pero en campo puede llegar a fallar. Yo particularmente no me arriesgaría a tener un bovino positivo a rabia dando vueltas ahí con animales sanos, ¿no ve? Además de que va a llegar un vampiro, un murciélago hematófago a chupar sangre, sano el vampiro, pero está introduciendo sangre del bovino contagiado y obviamente se va a llevar en su saliva el virus, ¿no ve? Entonces es ya contagiado el murciélago y el murciélago se va a ir a otra estancia y va a empezar a contagiar a otros, ¿no ve? Por eso es importante de que no tengamos animales positivos a rabia en nuestros predios, que no estén andando ahí, ¿ya? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico se lo va a hacer por una prueba laboratorial, ¿ya? Generalmente lo que más se hace en las pruebas de inmunofluorescencia, en rabia, ¿ya? Y las pruebas de inmunofluorescencia es que una persona mire al microscopio, obviamente con todos los reactivos y demás de los tejidos, y vea si es que hay esa irradiación de colores que va a permitir de que haya un positivo a la inmunofluorescencia. Y casi siempre es una vez que uno ha visto una prueba en el microscopio, no le va a pelar, ¿no ve? No hay donde perderse, no hay que tal vez puede ser. ¿Por qué? Porque se ve pues como un cielo estrellado, se ve así un montón de figuras de la coloración específica y no hay donde perderse. Pero para estas pruebas igual se toma 3 técnicos laboratoriales, ¿no ve? Y el primero va y mira y dice, sí, positivo a rabia por inmunofluorescencia. El segundo va y tiene que decir también positivo, porque si él dice, no, para mí no es positivo, llaman al tercero que tiene la decisión final. Pero les vuelvo a repetir, en pruebas de este tipo es difícil de que no haya criterios uniformados entre eso, ¿ya? También se puede hacer las pruebas mediante un diagnóstico clínico, es decir, por la sintomatología. No sé si han visto el video que les he pasado, las personas que estaban ahí hablaban y decían de que puede ser una prueba muy fácil cuando el animal ya está postrado, hacer las punciones, ¿no ves? Es decir, con una aguja cualquiera acercarse y hacer una punción como si estuvieran haciendo una aplicación intramuscular. Entonces, en el tren posterior, cuando el animal está postrado, pierde la sensibilidad total. Entonces, ustedes pueden ingresar las veces que sea la aguja y el animal no lo va a sentir. Entonces, puede ser una ayuda para un diagnóstico clínico, ¿ya? Obviamente no es 100% fiable, puede ser de que haya habido cualquier otra cosa, puede ser que no estemos viendo nosotros y que le haya picado una víbora, por decirles, no hayamos logrado ver dónde ha hecho la introducción de los dientes, la víbora, y el animal está contaminado con las toxinas que genera pues la picadura, ¿no ve? El cóctel de proteínas va a ser de que haya necrosis, puede ser de que haya cojera y puede ser de que haya insensibilidad, además de pues, que pueda producir de que el animal empiece a producir demasiada saliva también, ¿ya? Puede ser un diagnóstico diferencial la picadura de serpiente, pero casi no es lo mismo. Se nota, cuando hay picadura de serpiente el animal cojea así, pero generalmente erupciona, revienta de adentro hacia afuera el lugar de la picadura y se le hace un hueco, un boquete enorme al bovino. Entonces, rara vez se puede confundir con picaduras de animales ponzoñosos. Nos podemos confundir con el tema de lo que es aftosa. ¿Por qué razón? Porque si se acuerdan, la aftosa va a generar de que haya aftas que revienten y generan llagas en la boca y el animal está con la lengua afuera por el dolor que tiene y obviamente también hay alguna cantidad de saliva por la comisura de los labios que chorrea. Entonces nos puede dar a entender de que podría ser rabia, ¿no ve? Y a la vez las mismas aftas se presentan a nivel de lo que son las patas, los interdigitales, las pezuñas, y el animal está cojeando. Entonces al mirarlo cojear, al mirarlo con baba, podemos suponer de que fuera rabia, pero puede ser aftosa, ¿no ve? Y en general también puede ser alguna enfermedad o alguna ingesta de alguna planta que haya tenido tal vez algún
glifosfato, algún herbicida que haya generado una intoxicación en los animales, también puede generar cierto grado de incoordinación, ya por el mismo hecho de la intoxicación que hace que el animal ande medio atontado, babeando, incluso que pueda llegar a cojear o que pueda caerse, ¿no ve? Postrado por la intoxicación y nos pueda hacer sospechar o confundir pensando que es raro. Entonces, se puede hacer esas funciones que les digo para salir de dudas, pero lo mejor siempre es hacer un análisis laboratorial para estar 100% seguros. ¿Ya? En relación a lo que es la prevención, ¿qué podemos hacer? Vacunar. No hay nada más que podamos hacer, ¿ya? Las vacunas van a llegar en presentaciones de distintos tipos, ¿ya? Generalmente son inactivadas y son atenuadas generalmente, ¿ya? Y en perros deberían venir estas monodosis, es decir, un frasquito con una dosis nada más, ¿no ve? Ustedes sacan con su jeringuita y le ponen al perrito un ml y punto, el perrito se inmuniza, ¿no ve? Y en los bovinos vienen ya en frascos multidosis, donde se saca 12 ml y se le pone a todos los animales. ¿Ya? Todo bovino a partir de los 6 meses debe ser vacunado por lo menos una vez al año mínimamente. Generalmente se habla de 2 vacunaciones anuales. ¿Ya? Entonces, esa es la única forma de prevenir. Ahora, yo les digo una cosa. Si ustedes le ponen a un perro una vacuna de un bovino, actúa, ¿ya? Es decir, en el campo alguna vez se ha visto de que no ha llegado la campaña de vacunación o los perros viven en campo y no pueden ir al centro de salud, entonces lo que hacen es ponerle una dosis, un ml nada más, de la vacuna de bovino al perro y actúa, el perro se inmuniza, ¿ya? Pero siempre y cuando sea un ml solamente y dos, el animal sea adulto, no en cachorro, ¿ya? Cosa que no se va a dar que ustedes vayan y le pongan la vacuna que es específica para caninos o para carnívoros a los bovinos, ahí no se inmuniza, además que pues van a generar un gasto muy alto, ¿no ve? Entonces es bueno que sepamos porque alguna vez, como les digo, es mejor utilizar nomás esas vacunas sobrantes de la rabia de la campaña de vacunación en los perros que están alrededor, en los perros de los vaqueros, en los pueblos de los puestos ganaderos, para así evitar tener a esos animales que pueden irse al monte y pelearse con un tejón, por decirle, y el tejón los muerda a ellos, los contagie de rabia y estos vayan a contaminar tanto al ganado como a las personas. ¿No ven? Entonces, en el último de los casos, es recomendable hacer eso. ¿Ya? Y bueno, hablando ya acerca de lo que es el control como tal, ¿qué podemos hablar nosotros? Uno, decirles que la principal forma de controlar esto en bovinos es erradicando a los murciélagos hematófagos, les decía, ¿no ve? ¿Cómo se lo va a hacer? Lo que se hace es una noche que no haya luna, se mete a todo el ganado al corral, ¿ya? Y dependiendo de dónde a dónde sople el viento, se tienden unas redes específicas, son como un alambre milimétrico, ¿no ves? Esos que ponen en las puertas y en las ventanas para evitar que los mosquitos entren, similares, es decir, que tienen unos huequitos y el murciélago, ustedes saben perfectamente que tienen el tema de lo que es la ecolocalización, ¿no ve? Entonces, cuando ellos emiten ese chirrido característico, lo que hace es expandirse esas ondas, ¿no ve? Se abren y cuando chocan con algo, esa onda regresa al murciélago, ¿no ve? Y él sabe perfectamente dónde está el objeto este con el que va a chocar y puede esquivar, ¿no ve? A un lado, al otro, asciende, desciende, qué sé yo. Entonces es así como se ubica. Pero si manda esa onda y obviamente por los huequitos que tiene la red pasa la onda, el murciélago no se ubica que hay algo, entonces va y se choca. Y al chocar en la red a veces se engarzan sus uñitas y demás y queda clavado ahí o choca y cae al piso. Entonces, en estas noches que se llama la cacería de vampiros, vampirear, le dicen en el oriente, lo que hacen es tender esas redes y esperar a que vayan cayendo los murciélagos. Lastimosamente, les vuelvo a repetir, los vaqueros,
a veces hasta los mismos dueños de las estancias no tienen el conocimiento de cuál es el animal benéfico y cuál no, entonces van y los empiezan a garrotear, ¿no ves? Les dan un palazo en la cabeza o los pisan directamente a los murciélagos que han caído de la red y los van matando así. En una noche pueden caer, no sé, 80 individuos fácilmente, ¿no ves? Imagínense que de esos 80 solamente el 10% o el 20% sean hematófagos. Estaríamos destruyendo a 16, a 20 o a 30 animales dañinos y estaríamos pues destruyendo a 50 que son aptos y que nos ayudan en el ecosistema. ¿No ve? Entonces es complicado esa parte. Lo que se puede hacer también, otra medida de control, es utilizar los vampiricidas, ¿ya? ¿Qué son los vampiricidas? Son unos tubitos así como el dentífrico, y lo que hacen es tener dentro de su composición la warfarina. La warfarina es un anticoagulante, ¿ya? Pero este anticoagulante también actúa de una forma simultánea en el murciélago como tal, que hace que se deseque, que se muera, ¿ya? Entonces lo que se hace es untarle a los animales vivos, es decir, bovinos, burros, equinos, a las gallinas, a los chanchos, se les unta un poquito del medicamento. ¿Por qué? Porque se sabe que el murciélago va a volver sí o sí al día siguiente. ¿Cuál es la forma de actuar de un murciélago? Ellos son animales de hábitos bien notorios, ¿ya? Entonces lo que va a hacer al salir de su nido ese murciélago es ir a buscar una fuente de alimentación. Se va a encontrar con un bovino y ¿dónde le va a picar al bovino? ¿Será que le pica donde pilla? Generalmente no. Generalmente busca los lugares que tienen mayor irrigación sanguínea. En bovinos y en equinos generalmente pica a nivel de la tabla del cuello, casi siempre. Entonces lo que hace el murciélago es apegarse al bovino o al equino y empieza a lamer, ¿ya? Lame, 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 y en su saliva, en su lengua, tiene una sustancia analgésica, anestésica. Entonces lo que hace al tanto lamer, 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 es de que el bovino se insensibiliza en esa parte. Y cuando está hecho, clava los dientes, los colmillos, ¿no ve? Y al momento de clavar los colmillos, empieza a introducir una sustancia que es también, se cree, no está confirmado al 100%, pero se cree que es warfarina, y lo que hace es mandarle un anticoagulante a ese lugar. Entonces, el murciélago empieza a alimentarse de la sangre del animal y cuando acaba, se va. ¿Por qué? Porque lo que ha ingresado al principio, esa warfarina, genera una pequeña capita, así, como una pequeña costrita, que va a evitar que siga chorreando la sangre. Va a gotear un poco más y se va a coagular. Y al día siguiente ese murciélago vuelve a ver a su presa y va a empezar a hociquear nada más, ya no necesita lamer y se va a desprender esa telita y la sangre va a brotar nuevamente. Entonces ya se evita el trabajo, ¿ya? Lo mismo pasa cuando va a morder a los cerdos. ¿Dónde les muerde a los cerdos? Generalmente la picadura es a nivel de las orejas, porque es el lugar más sensible, ¿no ve? No tiene tanta grasa como otras partes del cuerpo. Y si se entra a los gallineros o bajo los árboles donde hay gallinas de traspatio durmiendo, les va a picar en las patas generalmente, ¿no ve? Porque es el lugar donde menos plumas tiene. Entonces, son animales de costumbre. Lo que se hace es, cuando vemos que ya ha picado a los cerdos, a las gallinas y demás, es agarrar a ese animal y untarle en el lugar donde ha picado el tema de lo que es este producto, los vampiricidas que les digo. Y al rato en la noche, cuando vienen los murciélagos a alimentarse, están ingiriendo este producto, ellos se intoxican y se van a sus nidos y al llegar, pues amamantan, tienen relaciones sexuales, o se acicalan con otros murciélagos, entonces está diseminando el producto alrededor del nido y poco a poco ellos se van desecando y se mueren, ¿ya? Otra cosa que se puede hacer, como les digo, es el momento de vampirear, de cuando se tienden las redes, es agarrar a los murciélagos, untarlos con el producto en sus alas, en su cabeza, en su cuerpo, en todo lado, y dejarlos libres, que se vayan.
Entonces, así también van diseminando la enfermedad. ¿Ya? Esa es una forma de control a nivel de lo que es el vampiro. En, en, en lo que es la rabia urbana causada por perros a los humanos o por perros a otros perros callejeros y demás, la única medida de control es las campañas masivas, las campañas de vacunación. Es la única forma que más o menos se trata de controlar, ¿no ve? En algunos países desarrollados, lo primero que se ha hecho, políticas duras, eliminar animales que sean de la calle, ¿no ve? Perros y gatos han sido eliminados. Una vez que se ha erradicado el gran número, aunque, bueno, ahora gritarían y dirían que es un genocidio y demás, lo que se ha hecho es eliminar el gran total de animales y después se ha hecho campañas de vacunación hacia el 100% concientización. Y eso ha generado de que no haya pues rabia urbana. Y ya poco a poco se han incrementado políticas para no volver a eliminar animales inocentes y que la tenencia de los animales tiene que ser responsable, cada perro que nace tiene un tatuaje, tiene un chip, y bueno, saben quién es el dueño y todo. Si lo pillan en la calle al perro, lo fuerte, la multa va a ser para el dueño, ¿no ve? Entonces, bueno, las cosas cambian y mejoran siempre. Aquí nomás tenemos un montón de perros, ¿no ve? Si ustedes se dan cuenta, peor en el Alto, se quiere que cada dos personas es un perro, ¿no ve? Imagínense la cantidad de perros que hay. Lastimosamente esos perros, esos gatos están pariendo en las calles, tienen descendencia, se siguen reproduciendo entre ellos y no tenemos controles pues establecidos para el tema de rabia. Hacemos la vacunación una vez al año como si fuera la solución y listo, ¿no ve? Y algunos dueños panchos que no gastan ni un peso en llevarlo a su animal al veterinario para que le pongan su vacuna, para que los desparasiten, para hacer control reproductivo, qué sé yo, peor aún, no les da la gana de llevarlos a una campaña gratuita, ¿no ve? Y ahí son los focos de infección. ¿Y ya? Para terminar el tema este de rabia, hace unos cuantos años atrás, no mucho, no sé si era unos 3 o 4 años atrás, no sé si se acuerdan, ha habido un brote de rabia en llamas y en ovejas, aquí en un botadero municipal por aquí cerca, nomás no sé si era por Achocalla, por el Alto, no me acuerdo por dónde era. Y no estaban pues sabiendo por qué las llamas y las ovejas tenían rabia, ¿no ve? Porque no es un animal muy que tenga un porcentaje muy alto de aparición de esta enfermedad. Si bien es de sangre caliente y puede enfermarse, no se sabía por qué, ¿no ve? Entonces han ido nuestros técnicos del SENASAC y lastimosamente pues, han cometido un error, pero de esos mayúsculos, porque han dicho de que, bueno, hemos visto de que es rabia y pues no ve las llamas se escupen entre sí, ahí se han contagiado, dijo así, tal cual ha sido su declaración del técnico del SENASAC. Entonces imagínense pues cómo nos ha hecho quedar a todos los veterinarios, ¿no ve? Como si fuéramos pues unos ignorantes realmente, como si fuéramos técnicos, como si solo supiéramos pinchar perros o vacas y listo, ¿no ve? Entonces, ha tenido que pedir disculpas públicas, se ha hecho otra entrevista ya mucho más formal, ha tenido que venir una persona mucho más preparada del SENASAC, una persona con un rango más alto, y a decir que no, pues que ha sido un error, que se ha expresado mal el anterior veterinario y que dadas las pruebas correspondientes y demás se ha determinado que la rabia era causada por perros. ¿Por qué? Porque había 2 o 3 perros por ahí contagiados de rabia, que las ovejas y las llamas al pasar, obviamente estos las atacaban, las mordían y así era la forma de contagio, ¿no ve? Y obviamente en el día los animales pues trataban de buscar refugio porque, como les vuelvo a repetir, son fotosensibles, no les gusta la luz solar directa y se ocultaban. Pues entonces la gente no sabía que había una jauría de perros contaminados con rabia que atacaban a los animales que pasaban por ahí. ¿Ya? Pero a lo que me voy con esto es que imagínense dónde podemos llegar a generar a todo el gremio,
¿no ve? A todos los veterinarios por no tener un conocimiento adecuado de lo que está pasando, ¿no ve? Entonces, si no estás 100% seguro de lo que pasa, es mejor guardarte un poco los comentarios, no es largar por largar las cosas o por salir del paso, ¿no ve? Si no tienes el conocimiento necesario en el tema, es mejor decir, no sé. ¿Por qué? Porque no tenemos la obligación de saber todo, ¿no ve? Somos personas a las cuales nos vamos a dedicar, ustedes se van a dar cuenta que se van a dedicar a algo específico, tal vez serán clínicos, tal vez serán zootecnistas, tal vez serán laboratoristas, tal vez serán el tema de lo que es estadísticos, no sé, ¿no ve? Pero a la rama a la cual ustedes se dediquen va a ser pues su especialidad y tienen que hacerse capos en eso. Tal vez los demás no lo sabrán y no es pecado, es mejor decir no sé, a cometer errores de ese tipo. ¿Por qué? Porque como les digo, generan de que a todo el gremio nos vean como realmente pues mm, técnicos, nada más, ¿no ve? Si ustedes se dan cuenta, todo el mundo piensa que los veterinarios solo sabemos pinchar perros, nada más. Nadie nos considera médicos, ¿no ve? Y es el punto fuerte de nosotros. Nosotros somos médicos y somos mucho más capacitados que los médicos humanos. ¿Por qué? Porque estudiamos anatomía, fisiología de diferentes especies, mínimamente 8, 9 deberían ser, ¿no ve? Entonces estamos mucho más capacitados que ellos. Realmente nosotros, nuestro fuerte debería ser la medicina. Y después de eso recién empezar a ingresar a la zootecnia y demás. Pero para eso pues tenemos que leer mucho también. ¿No ve, jóvenes? Entonces, eso es lo que tenía para decirles en rabia. Seguramente tienen varias preguntas. Si gustan, mientras van a tomar un cafecito, son las 10:10 ahorita, pueden hacérmelas saber al WhatsApp y yo les voy respondiendo para que todos tengan ahí la pregunta y la respuesta. ¿Ya? En unos minutitos nos volvemos a conectar, porfa, para ver el tema de la leptospirosis. ¿Ya? Espero sus comentarios, espero sus preguntas en relación al tema entonces. Gracias.